Estas dos imágenes que están acá, ahora sí, estas dos imágenes que están acá son el interior del chip que está en el Arduino. ¿Sí? A la izquierda tenemos un Atmega 328 y a la derecha un 2560. Son los dos Arduino, son los dos chips de Arduino que más andan dando vueltas, ¿sí? El de la derecha lo conocen del Arduino Mega, ¿sí? Y el de la izquierda está en un montón de Arduinos, no está en uno solo, ahí está en varios. Muy probablemente, si ustedes estén trabajando con alguno que no es el Mega, estén trabajando con el de la izquierda. Si no, hay dos o tres Sí, chips en el más, Nano, en el pero... 1. Claro, en el Nano estoy seguro, en el uno no sabía, y hay otros dos más que sé que me están dando vueltas de alrededor de la cabeza y no me acuerdo los nombres. El Pro y otro más ahí también. El Atmega 32U4 creo que hay también. Puede ser, sacaron un montón, o sea, con este. Yo tenía 4 en la cabeza, pero puede ser que haya más y que ya estén accesibles o inclusive los hayan comprado y no se den cuenta. Bien. Entonces, a ver, chicos, a todos, pero en particular a los que les gustan las computadoras, ¿qué notan? A ver, leyendo, concéntrense primero en el de la izquierda que se lee un poquito más, después vamos al de la derecha que está un poquito más complicado, es un poquito más técnico el de la derecha. Pero el de la izquierda, ¿qué notan? ¿Ven algo que les llame la atención? Sí, se ve. Tipo, ADC. ¿Qué? CPU, SRAM, EPROM. Bien, CPU, SRAM, EPROM. Bien, genial, los tres nombres que a mí me interesaban. CPU, ¿a qué te suena CPU? Central Process Unit. Bien, perfecto. ¿Y qué es? ¿Contra qué lo Unidad de comparás? procesamiento central contra la compu. Sí, está bien. Con la compu, con el CPU de la compu. O sea, vos decís, che, acá hay un Intel, acá hay una AMD. No. Ahí es donde está el procesador. Bueno, en este caso es un ABR. Es la marca que hizo el procesador ese. Entonces, el procesador es únicamente eso que está, se ve el mouse ahí, acá. Esto es el procesador. Y todo esto, en este caso esto que está acá, el cristal no va, todo esto es lo que nosotros le llamamos microcontrolador. A diferencia de una PC, en un microcontrolador, la RAM, la flash, la PROM, así que la EPROM, está todo metido dentro del mismo chip. En una PC, nosotros tenemos el procesador por un lado, la RAM por otro, la ROM estaría en el chipset o estaría en el disco rígido, ¿sí? No termino de entender bien dónde está ahí. Y después el procesador tiene alguno de estos, y tiene otros, muchos más, pero que no vienen a cumplir las mismas funciones. Pero lo principal es eso, en un microcontrolador, la RAM y la ROM están integradas dentro del mismo chip, ¿sí? Junto con montones de otras cosas que nos sirven a nosotros para usar. A estas otras cosas se los llama periféricos. El ADC es un periférico, los puertos son un periférico, GPIO es General Purpose Input Output, son pines de uso general, es otro periférico. El SPI es un periférico, la USART, ¿sí? Todos estos son periféricos. ¿Qué significa que es un periférico? Un periférico es algo que está ahí en el mismo chip que el procesador, ¿sí? Y que yo lo puedo usar para hacer lo que yo quiera. Bueno, a ver, ya sabemos que el ADC no lo voy a usar para hacer cuentas, ¿sí? El ADC lo voy a usar para convertir de señales analógicas a señales digitales. Entonces, los periféricos generalmente tienen algún propósito en particular. Por ejemplo, el ADC convierte de analógico a digital. Hay otro que está acá, el Watchdog. ¿Dónde está? Si no, acá estaba... tendría que estar acá con el cristal. Bueno, es el Power Management and Clock Control. No es este. Bueno, recién lo vi. En alguna de las imágenes estaba el Watchdog. No lo veo ahora. El Watchdog, acá está. El Watchdog Está Timer. abajo del Power Manager Management. Acá está, grande y azul, y no lo vi. El Watchdog Timer, sí, es un perro guardián. Acá me refiero con un perro guardián. Es un periférico que lo que hace es estar mirando todo el tiempo el bus de datos, ¿sí? Y de alguna forma están revisando que el CPU esté trabajando. Si el CPU por alguna razón deja de trabajar, deja de haber
movimiento acá en el bus de datos y este periférico cuenta un tiempo. Si pasado ese tiempo no hubo movimiento, el tipo tira, que por eso está la flechita esta, un reset. ¿Por qué? Porque dice, che, mira, el procesador se colgó. Entonces lo reseteo. ¿Se entiende? ¿Para qué está este? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien. ¿Esto ya lo vieron en alguna materia o todavía no lo vieron nunca? Nunca. No, nunca. Bien. Nunca. Bueno, y así como tenemos eso, tenemos la RAM, la flash, la PROM. Sí, la flash en este caso es una memoria que nosotros podemos escribir y leer sin que se borre, sin que se borre cuando yo pierdo energía. O sea, la RAM, saben ustedes que cuando yo le saco la volátil. energía, la RAM es volátil, exacto, se borra. La EPROM no. El problema que tiene la EPROM es que tiene un número de escrituras-lecturas limitado, bastante limitado. Esta memoria se usa más que nada para el programa, ¿sí? Para guardar el programa. La flash tiene un número de escrituras y lecturas mucho más elevado que la EPROM, ¿sí? Y esta memoria la puedo yo usar para guardar datos que no quiero que se borren con la pérdida de energía. Bueno, y así como eso tienen un montón de puertos, y la diferencia entre los microcontroladores, estos Atmega, el 328, 2560, son básicamente los periféricos. Fíjense que el CPU es el mismo. El CPU tiene la misma potencia, o sea, tiene la misma cantidad tiene un solo núcleo, ¿no? Pero tiene la misma cantidad de núcleos, la misma construcción, la misma cantidad de registros, todo igual. ¿Qué es lo que cambia? Los periféricos. Y quizás hay alguna diferencia en los periféricos del Clock Generator que me permiten a este clock, el clock que usa este procesador, ir más rápido que el de este. No lo sé, desconozco en este caso, a ver si es así. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Sí, profe. ¿Por qué estoy metiendo periféricos y no metiendo todo adentro del CPU? Bueno, la idea es sacarle carga al CPU. Digo, si yo pongo un hardware específico que haga una función, descargo al CPU. En el caso, por ejemplo, de temporizador, tiene que haber alguno que sea timers. Acá estos, el TC3, TC5, estos son timers. Y acá hay alguno. Yo lo vi. Ahí hay un TC0 a la derecha. Acá está, claro, bien, gracias. TC0. Timer clock 0, de 8 bits. ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, eso me sirve a mí cuando yo quiero contar tiempos, ¿sí? ¿Ustedes saben cómo hago para contar tiempos con un microprocesador? No, ¿Saben? Clocks. ¿Cómo? Por Hablando de clocks. software, ¿decís? Sí, sí. O O sea, sea, ¿cómo llamas vos al Arduino para que la te cuente instrucción tiempo? la escribís, le pones delay 10 milisegundos. ¿Y sabés lo que hace el microcontrolador para hacer ese delay? Cuenta los ciclos de trabajo, puede ser. Bien, está relacionado con eso, sí. ¿El resto? ¿Hay una idea? Bien. La cosa es así, ustedes saben que el CPU lo único que sabe hacer es sumar. Suma muy bien. ¿Sí? Pero después para hacer lo que reste lo tenemos que engañar, para hacer lo que multiplique lo tenemos que hacer que sume varias veces y así y así. Entonces lo que el CPU sabe es sumar y sabe cuánto tiempo tarda en sumar. Entonces vos le decís, esperá 10 milisegundos, entonces él sabe que una cuenta la hace en, no sé, 100 nanosegundos. Entonces vos le decís, esperá 10 milisegundos, entonces lo que va a hacer es va a contar, ¿sí? Si yo te digo, esperá 10 milisegundos, 10 exponente menos 3, 10 exponente, calculadora del tomate, menos 3, ay, 10 exponente menos 3, esos son 10.000, dividido 100 exponente menos 9. Esos serían los 100 nanos. Eso me da 100.000 veces. Entonces lo que hace el procesador es cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta 100.000. ¿Se entiende? Así es como el procesador pierde el tiempo o cuenta el tiempo. ¿Se entendió el concepto? Sí, sí. Bien. Sí. ¿Cuál es o sea, el no se problema de apaga. esto? Cuenta, o sea, sigue funcionando, pero pierde el tiempo en una cuenta al pedo. Exacto. Y ahí lo dijo su compañero. Pierde el tiempo. El procesador, mientras está contando tiempo, no hace otra cosa.
O sea, es lo mismo tener el mejor Intel del mundo, que si yo le pongo delay de 10 milisegundos, va a funcionar igual que este Atmega, no va a hacer nada. Entonces, para que yo no perder esa potencia de cálculo durante ese tiempo, existen estos, los timers. Que yo le digo, che, contame 10 milisegundos, y el tipo es el que hace la cuenta. El tipo es el que se pone a contar 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y cuando llega a 10.000, me interrumpe el procesador, le dice al procesador, che, mirá que ya terminé, ya pasaron los 10 milisegundos. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿qué tenía que hacer cuando terminaba estos 10 milisegundos? Bien, pero en todo ese tiempo, esos 10 milisegundos, esas 100.000 cuentas, el microprocesador siguió trabajando. No perdió el tiempo, ¿se entiende? Sí. No como ustedes vagos que se van a dormir. No, el procesador sigue trabajando. Las 8 horas de sueño que tiene que tener, las trabaja. O un buen programador haría que las trabaje. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, los periféricos sirven para eso, le sacan carga al procesador para que los periféricos se tomen esa carga, ¿sí? Como yo el procesador lo único para que lo quiero es para hacer cuentas, bueno, trato de delegar todas las otras actividades al resto de los periféricos, incluidas en ellos la comunicación, ¿sí? SPI, los GPIO, los IO ports, la USART, esto no sé qué es. Estos son otros dos acá y otros dos timers. Interrupciones externas. Ahora después, si tenemos tiempo, les explico qué es. Y fíjense que todo esto tiene enlaces con el exterior. Tiene pines a los que yo puedo acceder. ¿Por qué? Y porque la idea de esto es que interactúen con el resto de la placa. Yo no tengo acceso al procesador. La idea es que el procesador esté bien adentro y que únicamente llegue la información que tiene que llegarle a él. ¿Se entiende? Yo no quiero que por un pico de tensión en esta patita se me queme el procesador. A lo sumo que se me queme el TC. Entonces ya sé que en este procesador no puedo usar el TC, pero bueno, pero justo no tengo que usar tiempos en este proyecto. Listo, el micro te sigue sirviendo. Ahora, se te quemó el procesador, no te sirve más para nada. ¿Se entiende? Sí. De esa forma, lo mismo en este, ¿sí? Tiene por ahí un par más de cositas. Tenemos XRAM, Flash, SRAM, hay un montón de conozco, chicos. ¿Profe? O sea, sí. ¿Hay alguna forma de saber cuál es la exigencia que tiene el procesador al momento de correr el programa? Tenés que hacerte una rutina vos para hacer eso, sí. Lo que se hace es, se crea una tarea, una rutina, después vos te fijas en tu plataforma, en lo que estás desarrollando, cómo lo implementas, pero lo que haces es una tarea que no haga nada. O sea, cuando no hay nadie corriendo, va a esa tarea y hace nada. Entonces vos lo que haces es cronometrar el tiempo que está en esa tarea haciendo nada. Entonces, como esa tarea es la de menor prioridad, hace eso únicamente cuando no tiene nada más para hacer, ¿sí? Vos sabés que está bien que esté ahí, porque no tiene más nada para hacer. Entonces lo que haces es cronometrar el tiempo de esa tarea. Mientras más tiempo te consume esa tarea, más libre está el procesador. ¿Se entiende? O sea, hay que hacer un script para eso. Sí, no es un script. Vos estás programando. Script es otra cosa. Vos ya estás codeando ahí, estás haciendo un programa. ¿Bien? Ok. Después, en todo caso, cuando... No sé cómo hacerlo en Arduino, pero es cuestión de preguntarle a Google y sale de toque y vemos. Si llegan a querer hacerlo, lo buscamos y vemos cómo se resuelve. Profe, ¿Se entendió cuál es la idea del microcontrolador y los periféricos? sí. Sí. Yo Bien. te quería hacer una consulta. Decime eso. Los procesadores híbridos a los que está apuntando Intel son microcontroladores camuflados, ¿no? Lo que yo conozco de esos procesadores, todavía no leí una nota bien en detalle, lo que yo leí es que lo que están apuntando hoy en día, vos agarras cualquier micro Intel, lo serruchás, lo mirás adentro y todos los núcleos son iguales. Sí. Tenés 4 núcleos, 8 núcleos, todos iguales, ¿sí? Los híbridos lo que apuntan es a tener núcleos asimétricos, o sea, tener cierta cantidad, ponele, en vez de tener 8 núcleos iguales, tenemos 6 núcleos menos potentes y 2 núcleos más potentes. Entonces, a lo que apunta eso es, bueno, las cosas que requieren menos potencia las corremos en los 6 chiquitos.
Y las cosas que necesitan más músculo las corremos en los dos grandes. ¿Y por qué hacemos esto? Y porque nos va a ahorrar espacio, nos va a ahorrar memoria, nos va a ahorrar potencia consumida, nos va a ahorrar, nos va a obligar a programar mejor nuestras aplicaciones, porque estamos obligados a determinar qué tarea requiere cierta potencia. Entonces va a haber una mejor eficiencia de todo dando vueltas. No llegan a ser arquitectura ARM, ¿no? No. No, eso es lo que está proponiendo Apple. Al fin, una bien de Apple. Claro. Creo que ahora están para elegir las dos. Creo que hay marcas de Samsung. Creo que Samsung es una plataforma que te da a elegir entre el híbrido o una ARM. No sé Samsung tiene ARM, la línea Snapdragon, y después tiene su propio que es Exynos, que no sé si no es ARM. Pero eso pasa por otro lado, por el fabricante. Para notebooks. Lo están metiendo en notebooks ahora. Sí, no sé qué micro están metiendo. Es la primera vez que escucho esto que me estás diciendo. Yo lo que conocía era que tenían los micros o los Snapdragon o los Exynos. Y los Exynos sé que son de Samsung, pero no sé qué arquitectura usan adentro. Si usan ARM o qué. O si usan arquitectura propia. Me imagino que debe ser arquitectura ARM porque Android está pensado en ARM. Pero bueno, ya nos estamos salteando unos cuantos pasos. Después, si quieren, al final charlamos un poquito sobre eso. Yo mi pregunta era más que nada porque el otro día viendo sobre el tema de Intel vi que en un desensamble hecho con Legos, literalmente, hicieron un Lego sobre Intel. Tenía todo, la flash, la ROM, y todos los periféricos. Puede ser. Tendría que verlo. Si lo tenés, pásamelo. Y lo leo. La verdad que a mí todo ese tema a mí me encanta y me apasiona. La pelea campal que están teniendo AMD con Intel, la estoy mirando con el balde de pochoclos y comiendo así. Y la verdad que estoy re contento con cómo están saliendo las cosas. O sea, me pone contento que destronen a Intel, no porque Intel sea malo, sino porque la competencia es buena. O sea, que alguien que se sentó arriba del trono y dijo, yo soy el mejor del mundo, y no llegó al nivel que está llegando hoy AMD, me hace bien me hace sentir bien que lo destronen. Porque el tipo que duerme en los laureles es carne de cañón. Comprendo. ¿Te Bien. lo mando a Evo o acá el video? No, mándamelo o acá o al WhatsApp, es lo mismo, no importa. Todos los caminos caen a mi celular. Todo cae en el mismo balde. Perfecto. Este es el balde. Bien, bueno, volviendo a lo nuestro. Hay montones de protocolos de comunicación seria. Montones, ¿sí? Nosotros no vamos a ver nada, vamos a ver ni el 1%, ¿sí? Hay protocolos de comunicación seria a rolete y de lo que quieran. Y para cada uno está ambientado, pensado o adaptado para su mercado. Lo que quería mostrarles con la imagen anterior es que su microcontrolador puede tener un periférico dedicado al protocolo que están usando. O puede no tenerlo, pero siguen pudiendo usar ese protocolo. ¿Qué me refiero con esto? Acá ven, por ejemplo, la UART. Y acá abajo ven el SPI. Si yo vengo acá atrás, acá ven la USART, ¿sí? Que es una especie de UART. Andan ahí muy parecidas. Y después el SPI, que está acá, SPI 0. ¿Bien? Entonces, este microcontrolador tiene UART y SPI. ¿Bien? ¿Significa que no tiene ninguno de estos que están acá, ninguno de los otros? Sí, no tiene ninguno de esos. Entonces no los puedo usar. No, los puedes usar tranquilamente. Tranquilamente puedes usar cualquiera de esos. ¿Sí? Algunos van a necesitar hardware. Por ejemplo, estos, los RS-232, 422, todos esos necesitan hardware. ¿Por qué? Porque el protocolo define niveles de tensión. O sea, vos querés mandar un 1, son 15 volts. Bueno, mi micro labura en 3. Bueno, necesitarás un hardware que te sube de esos 3 a 15. ¿Se entiende? Ahora, no tiene I cuadrado C. ¿Mi micro puede usar I cuadrado C? Sí. Entonces tiene el periférico. No, lo que vos vas a usar va a ser algunos pines, ¿sí?
y los vas a programar para que funcionen como I cuadrado C. Entonces, vos lo que estás haciendo ahí es declarar un I cuadrado C acá adentro. Vas a usar el micro para hacer que hable I cuadrado C. Ah, pero entonces estoy recargando a mi micro con responsabilidades y con tareas de comunicación. Sí, es el precio que pagás cuando te compraste un micro que no tiene el periférico que vos necesitas. Lo podés usar y, mirá, si tu micro está laburando al 95% de ocupación y estás medio complicado, ¿sí? Muy probablemente la comunicación falle. Ahora, estoy laburando al 5% de ocupación, mételo. Es muy probable que no te falle. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, profe. ¿Sí? Cuando ustedes no tienen ese periférico, lo tienen que declarar por software, se dice. ¿Sí? O sea, yo tengo que hacer esto por software. No tengo algo que me resuelva esto adentro del chip. Ah, bueno, pero entonces no lo puedo usar. No, sí, lo puedes usar. Declararlo vos todo a pulmón. Bien. Acá es donde entran las famosas librerías. Ustedes por ahí encuentran una librería para el Arduino, para el Mega que están usando ustedes, que usa I cuadrado C. Ah, entonces es que tiene I cuadrado C. No, es que alguien creó todas las funciones, ¿sí? Se encargó de hacer toda la administración del I cuadrado C, ¿sí? Y te lo deja a vos libre como para que use el protocolo de comunicación. Che, ¿va a andar tan bien como si fuese, como si tuviese un periférico? No, ni a palos, ¿sí? Pero lo tenés, antes no lo tenías. ¿Venimos bien? Sí, profe. Sí, sí, sí. Sí, por ahora sí. Vamos a arrancar con el más sencillo de todos, WART. Este es el protocolo de comunicación, no sé si es el que empezó todo, pero es el que usaban las viejas impresoras de matriz de puntos. ¿Vieron esas que hacían? ¿Sí? Esas, ni nacieron, pero yo tampoco, yo las vi de pasada, pero igual. Esas usaban este protocolo de comunicación. ¿Cómo funciona? Bien. Como toda comunicación seria, mandamos un bit atrás de otro. Si nosotros tenemos que esta es nuestra cadena de bits, ¿sí? Nosotros iniciamos en un nivel alto y finalizamos en un nivel alto. ¿Bien? Entonces, iniciamos a la izquierda, finalizamos a la derecha. Tenemos un bit de inicio y un bit de fin. El bit de inicio es bajo, ¿sí? O sea, yo me tengo que asegurar que cuando comienzo con un 0. Después mando los n bits de información, mando un bit de paridad, y después mando un bit de fin. ¿Bien? ¿Tienen que acordarse de esto? Si ustedes van a hacer a pulmón la WART, sí, lo tienen que saber. Si ustedes van a usar la WART de periférico, no. Todo esto está resuelto en la WART de periférico. ¿Qué ajustes tengo yo? Bueno, acá yo estoy mandando en este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bits de datos. Si mal no me acuerdo, puedo mandar entre 8 y 11 bits de datos. ¿Sí? O sea, puedo mandar 8 o 9 o 10 u 11 bits de datos. Pero yo se lo tengo que decir al periférico que estoy usando. Che, WART, mirá que te vas a comunicar usando 11 bits de información, un bit de paridad y un bit de stop. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes buscan en internet y dicen, che, ¿cómo configuro la WART para esto? Te va a decir eso. La tenés que configurar en 8 bits de información, un bit de stop, y un bit de paridad y nada más. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se entiende, se entiende. Bien. Y acá una pregunta sencilla que es, ¿cuál es la eficiencia del canal? ¿A qué me refiero con eficiencia del canal? La eficiencia del canal es qué tanta información estoy mandando versus toda la información que estoy mandando. A ver, es complicada la pregunta. Yo ahí, de toda esa cadena que está ahí, ¿qué color es el que me interesa? El verde. El verde. El verde. Sin embargo, tengo que mandar sí o sí los dos grises y el celeste. Porque si no, no anda. Eso es lo que nosotros definimos como overhead. ¿Sí? Estoy mandando algo extra a la información que yo necesito porque mi canal lo requiere, porque mi protocolo lo requiere. Entonces eso me hace menos eficiente, porque yo antes, si yo mandara los 8 bits uno atrás del otro, el 100% de lo que mando es información. Ahora, como le tengo que mandar 2 bits, un bit de inicio, un bit de fin y un bit de paridad, entonces estoy mandando 11 bits cuando en realidad quiero 8 de información.
Bien, y ahí es donde hace la cuenta esa y te da un 72%. ¿Cómo mejorarían ustedes la eficiencia del canal? O la eficiencia del protocolo. Y no sé, tratando de fusionar el bit de paridad con el bit de fino, el bit de comienzo o algo así. Pero no sé cómo. Los tenés que O mandar, haciendo- no los podés fusionar. Es buena la idea, ¿eh? Es buena la idea, pero no los puedo fusionar. Los tengo O que haciendo mandar por separados. más grande los videodatos. Ah, haciendo más grande el verde. Si yo en vez de mandar 8 mando 11, van a ver que ese numerito sube. ¿Sí? Si yo en vez de mandar 11 mando 24, ese numerito sube. ¿Puedo mandar 24? No. Word se definió para esto. Es lo que hay. ¿Sí? Bien. Pero bueno, para que tengan una idea de las cosas que empezamos a manejar. Bien, ¿cómo es adentro una WARD? Una WARD tiene un buffer de datos, o sea, ustedes piensen que acá emisor-receptor o receptor-emisor son dos cosas que yo quiero comunicar, que internamente cada una de ellas tiene una WARD. ¿Sí? Imagínense que ustedes tienen, no sé, 2 micros y quieren comunicar esos 2 micros. Entonces, van a tener el micro del emisor-receptor con su WARD y el micro del receptor-emisor con su WARD. ¿Bien? Y en este caso, este es transmisor y este es receptor. Entonces, este le da la información necesaria a su WARD a través del bus de datos de 8 bits. El buffer lo serializa. ¿A qué me refiero con que lo serializa? Y no puede mandar los 8 en paralelo, porque ya vimos que los manda en serie. Entonces manda primero este bit, después manda este bit, después manda este bit, después manda este bit, después este. ¿Sí? O sea, esta flechita va bajando, tac, 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 y va pasando para el otro lado. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Internamente tiene un buffer, los dos tienen un buffer, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué pongo un buffer? Y porque no le voy a estar diciendo a este, che, me llegó el primer bit, me llegó el segundo, me llegó el tercero, me llegó el cuarto. Le digo cuando llegó el dato. ¿Sí? Che, te llegó el dato, bueno, pasame el dato completo, entonces manejo un buffer. ¿Sí? Querer una barrera, algo que frena los datos de entrada respecto a los que van al micro. ¿Bien? Además de ese buffer, asociado a ese buffer, normalmente tengo estos estados o estas banderas que se llaman TX-empty, TX-ready, RX-ready. ¿Qué es esto? Yo, por ejemplo, tengo este doble buffer de datos. Yo quiero mandar datos. Bien, entonces cuando yo lleno los buffers, lleno primero este y lleno después este. Cuando lleno esto está listo para enviar. Entonces le aviso al micro, che, la transmisión está lista, listo, no te mando más datos. Y empiezo a mandar datos. ¿Hasta cuándo mando datos? Y hasta que está vacía. Entonces cuando esta está vacía, le aviso de vuelta al micro, che, ya está vacía la cola. Bueno, volvió a llenarla. Bien. Y en la recepción pasa algo parecido. Cuando no tengo un empty, si no tengo un RX empty, lo único que tengo es un RX ready, que es cuando está vacía. Cuando ya la cola se vació, porque saqué todos los datos, me dice, che, estoy listo para recibir porque no tengo nada. Todo lo que tenía ya te lo di. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. De vuelta, vamos a ir pasando un poco rápido todo esto, porque a mí no me interesa que se entienda, que se conozcan el protocolo de memoria. Yo no me lo acuerdo, yo lo estoy en su momento, ya no me lo acuerdo. No me interesa que se lo sepan de memoria, cómo funciona y demás. Quiero que tengan las nociones básicas, los títulos, cosa de que si tienen algún problema saben dónde venían. Bien, lazo de 20 mA. Este es otro sencillito. Lazo de 20 mA, la idea es tener una línea, un solo cable, que funciona como fuente de corriente. ¿Sí? Yo tengo una línea a la cual le hago circular entre 0 y 20 mA. Y esto es sencillo, es regla de 3. 0 mA es 0%, 20 mA es 100%. ¿De qué? De lo que sea que represente la línea. ¿Sí? Vos, por ejemplo, te estás comunicando con un termómetro. Entonces le decís al termómetro, che, definime el 0 como 0 grados y el 100% como, no sé, 160 grados. Bien. ¿Cuántos grados hace? No sé, vamos a decir 80 grados. Bueno, listo, mando 10 mA, es justo la mitad. Entonces están 10 mA constantes. Si la temperatura sube, la corriente sube. Si la temperatura baja, la corriente baja. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Este lazo es muy usado en electrónica industrial.
¿sí? En fábricas y plantas de procesamiento se usa muchísimo el lazo de 420 mA. ¿Por qué? Porque aguanta distancia. Si yo no tengo que mandar información en muy alta frecuencia, ¿sí? Se banca distancias gigantescas, no sé, 300 metros, 400 metros, no tengo ahora los datos en la cabeza, pero se puede llegar a bancar esas distancias. Todo depende del cable que estén usando. Sí. Para usar ese lazo se necesita que cuentes con un ADC, ¿no? Lo trae. Cuando vos decís, che, mi micro tiene el lazo 420, listo, internamente tiene el ADC y no es tu periférico, lo tiene adentro. Vos no te preocupás, pero sí, no necesitas. Listo, Internamente lo tiene. Bien. Bueno, RS232. Esto es lo que yo les decía, ¿sí? El RS232 se define, es una capa física, o sea, son niveles de tensión. Y fíjense que no son cosas lógicas. O sea, el 0 va entre más 3 y más 12, y el 1 va entre menos 3 y menos 12. Entonces, si ustedes quieren tener un micro que se comunique con RS232, o porque tienen información que viene en RS232, tienen que sí o sí meterle en el medio una interfaz. ¿Sí? Esa interfaz me va a convertir de RS232 a niveles lógicos de mi integrado. Hay un montón de chips que se encargan de de hacer esas cosas. ¿Sí? Toman los más 12 y menos 12 de que vienen de la comunicación. Algunos hasta se alimentan con esa tensión, ¿sí? Con los más 12 y menos 12 que vienen de la línea de comunicación, ya se autoalimentan con esa tensión, o sea que ustedes no le tendrían que dar alimentación extra. Y por el otro lado me lo baja a, no sé, 0,5, 0,3,3, lo que sea. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. El resto, porque siempre lo escucho a Valentín o a Nico y a Enzo cada tanto. Sí, ¿El sí, resto? Sí, profe. Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien, genial. Bueno, esto es cómo funciona el RS232, esto es lo que yo les decía, ¿sí? El 0 es entre 3 y 15 y el 1 está entre menos 3 y menos 15, no importa. Esto también es cómo se mandan datos, es secundario. Bueno, acá hay un poco lo que les decía, ¿sí? Obviamente si yo quiero llegar más lejos, si yo tengo un cable más largo, en algún lado voy a estar penalizado. Bueno, la velocidad con la que estás manejando. Por ahí les pasa a ustedes con el Wi-Fi. Es un fenómeno bastante parecido al que estoy diciendo acá. Si ustedes están lejos del router, van a tener baja velocidad. Si ustedes están pegaditos al router, van a tener mejor velocidad. ¿Les pasó a alguno esto? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Es el mismo fenómeno. ¿Sí? Lo que pasa es que la señal pierde calidad, pierde forma. Entonces, el tipo le llegó algo y no sabe si es un 1, si es un 0. Entonces, cuando tenés poca señal, te pasan esas cosas. Che, ¿me llegó? Ni idea. Ahora, cuando estoy al lado, que tengo una señal gigante así de fuerte, nunca voy a tener ese problema. Siempre voy a entender lo que me está llegando. Bien. El primero de los dos que me interesa que tengan bien, va, de la Word también, de los tres. I²C o I2C. Ahí dice, se originó, lo hizo Philips, ¿sí? Lo hizo como para comunicar distintas placas dentro de un televisor, ¿sí? Supónganse que ustedes tienen, ustedes hoy destripan una tele y se puede llegar a ver cierta separación entre los circuitos, ¿sí? Pero van a tener claramente algo bien notorio que es el sintonizador, que es el tipo que recibe el coaxil y empieza a separar los canales, el audio y demás. Van a tener una etapa de audio, van a tener una etapa de manejo del display, van a tener, no sé, la entrada HDMI 2, van a tener lo que sea. Bueno, imagínense que en los televisores viejos, ¿sí? Todo eso, antes no estaban los niveles, los micro que hay hoy en día. Entonces antes se resolvía cada cosa como si fuese periféricos, todo del mismo aparato, pero en varias plaquitas. Para comunicar esas plaquitas usaban este protocolo. Estos datos son viejísimos, ¿sí? Pero ¿para qué se usaban? Para EPROMs, relojes de tiempo real, traductores de temperatura, resistores y potenciómetros. El otro día le dije, un amigo hizo un proyectito con un potenciómetro manejado por I²C. El conector en mi perra vida lo vi, pero si lo ven,
parece como una especie de HDMI, imagínense chicos, esto es mucho antes del HDMI, de 4 cables. Eso es un conector I cuadrado C. Y esto es lo interesante. Hasta ahora la UART yo puedo comunicar uno con uno, ¿sí? Un transmisor y un receptor con su línea de UART. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ahora, en yo puedo comunicar uno con varios. Porque yo acá tengo mi microcontrolador, ¿sí? Y acá tengo un array de compuertas, tengo un LCD, tengo un ADC, otro microcontrolador y una EEPROM. Y todo eso está colgado del mismo bus, de los mismos 2 cablecitos que tiene, que son el SDA y el SSL. ¿Sí? En 2 cables yo comuniqué todas estas cosas. ¿Alguien nota algo raro? ¿Alguien no le cierra? Sí. No sé, estoy pensando. ¿Y que está pasando todo por solo 2 cables? ¿Y cómo hace para hablar este con este, si está hablando este con este o este con este, ¿no? Claro. O sea, es como lo que estamos teniendo acá ahora. Digo, yo les estoy hablando a todos ustedes, pero si todos queremos hablar al mismo tiempo, olvídate, no nos entendemos Claro. nadie con nadie. Se comunica uno a la vez. Se Calculo. comunican 2 a la vez, sí. Uno y uno. Uno que habla y uno que escucha. A la vez, exacto. Eso es Profe, real. Sí. ¿Y cómo se coordinan? Perdón, el, reinterrumpí. No. el SSL es el clock, ¿no? Sí. Eso es Y el las dos SDA, serial data. ¿Cómo identificar ok. que estamos ante un I cuadrado C? Los nombres de los pines. SDA y SSL son solo para I cuadrado C. No hay otro protocolo de comunicación que use SDA y SSL. SDA es Serial Data y SSL es Serial Clock. Este tipo de protocolo es de lo que se llama maestro-esclavo. Bien, ¿qué es maestro-esclavo? Hay uno que es el dueño del bus. En este caso, el microcontrolador A. ¿Sí? Y hay todos los demás que están conectados en el bus son esclavos. ¿A qué me refiero con esto? Que ninguno de estos puede hacer nada si este no le da la orden. Che, ahora habla vos. Che, ahora habla vos. Che, ahora habla vos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bien. Como yo tengo varias cosas conectadas en el mismo bus, ¿sí? Tengo que de alguna forma referirme a una o a otra. Eso lo hago con un address. ¿Sí? El address es la dirección, no me acuerdo cuántos bits son ahora. Es una dirección en bits 110011. ¿Sí? Entonces, hay uno único dispositivo en todo el bus que tiene esa address. ¿Sí? Por ejemplo, el array. Y después tiro otra dirección, no sé, 0001. Listo, el LC driver. No puede haber otro dispositivo con esa misma dirección en el bus. ¿Se entiende? Es como una especie de IP, ¿no? Es como una especie de IP. Es como una especie de IP, es más como una especie de MAC address porque no se puede modificar. Claro, sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que mando es la dirección. Después digo si lo voy a escribir o a leer, el read o write. Después espero un acknowledge. El acknowledge es algo que me vuelve, a ver, por ejemplo, yo me quiero comunicar con este. Este pone en el bus la dirección esta, ¿sí? La de este. Todos la van a escuchar. Todos van a recibir esa dirección. Pero lo único que va a darse por entendido va a ser este. Entonces, todos estos lo que hacen cuando leen una dirección que no es la de ellos, ponen sus compuertas, su serial data, en alta impedancia. ¿Se acuerdan de ese estado? El estado de alta impedancia en digitales. Más o menos. La verdad ¿Qué que no, no? pero... Bien, es un El estado en donde tri-state. yo lo que hago, claro, es el tri-state. Lo que yo estoy haciendo es estoy poniendo algo que no importa si es 0 o es 1 lo que está ahí, yo lo ignoro. ¿Sí? Y no le voy a molestar a nadie. O sea, coloco una resistencia muy grande en esa entrada, cosa de que yo no robo corriente. ¿Sí? Entonces no genero caída de tensión, no genero problema. Entonces, cuando los otros leen esta dirección, se ponen sordos, o sea, es como que se tapan las orejas y no escuchan nada de lo que se está hablando.
le dice si lo va a leer o escribir, con este read o write, ¿sí? Y espera una confirmación, espera el acknowledge. El acknowledge es un código, ¿sí? Es una palabra reservada, que lo que hace es, che, ¿me entendiste? O sea, che, vos, gate array, te voy a leer, ¿me entendiste? Y ahí espera que el gate array le diga sí. Si el acknowledge no lo informa, y si no se devuelve el acknowledge, entonces se repite el proceso. Tantas veces como uno configure. Uno puede configurarle 1, 2, 10 veces, las que sea, que se repita. ¿Sí? Ahora, la pregunta, che, si el LCD quiere hablar con el ADC, ¿puede? No. No. El ADC no puede hablar con el LCD. Si quiere el LCD, si el ADC tiene algo que pasarle al LCD o el LCD al ADC, lo hacen siempre a través del microcontrolador. No hay tutía acá. ¿Bien? Ok. Sí, decime, vale. No. Bien. Ahora, ¿ustedes tienen que preocuparse de todo esto? No. Ustedes no tienen que preocuparse de todo esto. ¿De qué se tienen que preocupar? Del address y de si lo van a leer o escribir. Y de, obviamente, la información que le van a mandar. ¿Sí? Entonces, Profe, todo el acknowledge, todo el protocolo, cómo se inicia, cómo se finaliza, si espero el acknowledge, si lo tengo que mandar, que si mando un byte, mando 10, mando 40, todo eso lo resuelve el periférico o la librería. Ustedes únicamente se tienen que preocupar de decirle el dato, perdón, la dirección, si van a escribir o van a leer, y el dato si es que van a escribir. Sí, decime. Profe, yo te quería preguntar lo de. Viste que, o sea, yo por ejemplo ahora estoy hablando con el tema de la TFT. O sea, a mí que me sirve de diferencia ver el hecho de laburar con IC cuadrado o SPI. Porque, o sea, yo vi que el SPI es bastante más rápido y que para hacer lo que ande es bastante software. Hay que meterle bastante. Pero, Sí. ¿cuál es el protocolo, por ejemplo, que usa normalmente la TFT sin tener que definir ni IC cuadrado ni SPI? No, te usa los dos. Si viene preparado para los dos, te usa cualquiera de los dos indistinto. Seguramente el micro es lo mismo para uno o para otro. Lo que yo miraría en tu caso es, tenés un periférico I cuadrado C, sí o no. Si es sí, bueno, fíjate usarlo. Si es no, vas a estar grabando el micro. Porque Si lo el tenés problema andando está en en el hecho SPI, del SPI. claro, si lo tenés andando en SPI y sabés que tu micro tiene un SPI, déjalo ahí. No, ese es el problema. No sé en qué protocolo lo estoy usando. Ah, bueno, después lo vemos eso. Después lo vemos con el Ok. proyecto del problema. Para mí lo estás montando a pelo. Para mí no estás usando ningún protocolo. Para mí también. Lo estás escribiendo a lo bestia. Eso es el problema de las librerías. Eso es lo que yo pretendo que ustedes entiendan cuando usan una librería. Yo me bajé esta librería, la usé y anda. ¿Y qué hace? Ah, no sé. Listo, flaco. No me sirve. Yo quiero que sepas qué es lo que hace. ¿Entiendes? Después lo analizamos y lo vemos. Bien. Profe, ¿qué es TFT de Sí. lo que está hablando recién? Es una pantallita. Ah, ok. Ay, ¿qué significaba? Es como un LCD. ¿Y cuál es la diferencia? Uno son solo blanco y negro, es como la de la calculadora, que Sí, prende y apaga puntitos, y la otra es con colores y demás. claro. Ok, entiendo. ¿Viste, por ejemplo, la de las máquinas expendedoras? Sí, Esos son TFT. ok. O la Y de las tipo, vos tenés que cafeteras. elegir con qué lo programás. Y depende de lo que vos compres. Por ahí te viene un TFT que te acepta SPI. Bueno, Ah, listo, te conviene usar SPI. Por ahí te viene uno. Ahí da Thin Film Transistor Liquid Crystal. Sí. Thin Film Transistor es el TFT y el Liquid Crystal Display es el LCD. claro. Vos compras algo y en realidad, a ver, no. Vos no compras algo y esperás y te fijas que viene. No. Vos te fijás lo que necesitas y ahí compras. Sí. O en el caso de Argentina, mirás que hay en Mercado Libre y si eso te sirve y te cierra el precio, lo compras antes de que te lo suban. Claro. Sí. ¿Bien? Sí, sí. Bueno. Bien.
Esto es lo importante del encuadrado C, son dos líneas activas, ¿sí? O sea, SDA y SSL, y la tierra, obviamente, que tiene que estar en todo. Serial data, serial clock, bien, importa, dirección única. Bien, esto es lo que yo les decía. ¿Ya vieron en comunicaciones duplex, half duplex, full duplex? Lo vimos el año pasado en redes. Bien, genial, listo. Sí, seguro lo vemos el año que Este, viene también, con Miller en redes. Bien, esto es half duplex, ¿sí? O sea, los dos pueden escribir y leer, pero uno solo a la vez. O sea, o puedo escribir o puedo leer, pero no escribir y leer al mismo tiempo. ¿Bien? Ok. No importa, no importa. Esto sí me interesa que lo sepan. Por ejemplo, acá tengo un chip, este chip, el 87C51FA, ¿sí? Creo que es un micro, tiene una WART, ¿sí? Y lo que hace este micro es hacer, en este caso, en esta configuración, lo que están haciendo es toma una entrada de WART, ¿sí? Y la pasa a I cuadrado C. ¿Bien? Fíjense que me está poniendo resistencias en serie. ¿Por qué me pone resistencias en serie? Simple y llanamente porque el fabricante lo dice. ¿Sí? Ustedes no se ponen a pensar, che, pero si hay corriente me genera caída de tensión, entonces el 1 lo voy a ver como... No te pones a pensar eso. Si el fabricante te dice que es una resistencia de 470 ohm, vos pones una resistencia de 470 ohm. Y cuando no anda, le echás la culpa a la resistencia, pero al final, porque seguramente esa resistencia no tiene la culpa. ¿Bien? Sí. Esas son las cosas que aprendes después de haber dicho, esa resistencia, ¿qué mierda va a ser ahí? Y es necesaria. No sé por qué, sin eso no anda. Hay un capítulo de Los Simpsons donde Homero se disfraza de piloto y empieza a tocar, sin eso no vivimos. Bueno, esto es así. Sin eso no anda. Y los diodos que están acá, ¿sí? Se los conoce como diodos de clamping. En este caso están ESD Protection, Electric Surge Discharge, o no me acuerdo qué significaba eso. Es protección contra sobrecargas. Si yo, por alguna razón, en esta línea tengo más tensión que la fuente, este diodo se polariza en directa y me genera un cortocircuito con la fuente. Me está haciendo un cortocircuito. Sí, flaco, pero te está haciendo un cortocircuito que se va a drenar acá y no va a ir a tu microcontrolador. Entonces, si viene algo, se quema este diodo, ¿sí? Pero no tu micro. ¿Se entiende? Sí. Lo mismo si yo lo conecto con una tensión negativa. Si por alguna razón tengo una tensión menor a 0, esto genera un corto, ¿sí? Y de vuelta se quema este diodo, pero salva mi micro. ¿Se entiende? Acá no se ven los puntos, pero está más que claro que hay un punto acá y un punto acá, ¿no? No me van a conectar esto así con los 4 puntos porque no va a andar ni por... ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. Esto sigue siendo lo mismo. ¿Ven? Estas dos resistencias 5,1 ohm. ¿Pero por qué están ahí? No sé, no me importa, se ponen. La realidad es, estas resistencias son resistencias de pull-up y lo que están haciendo es, le están sacando carga de potencia a este chip. Entonces, cuando este chip tiene que poner un 1, no tiene que pelear contra la línea y contra todos los ceros que haya colgando en la línea. Tiene que pelear únicamente porque tiene que pelear un poquito porque la fuente este lo ayuda. ¿Se entiende? O sea, cuando tiene que poner un 1 en la línea, la fuente este lo ayuda. Y cuando tiene que poner un 0, la fuente no lo ayuda, pero la resistencia lo ayuda. Porque si pone un 0 acá en la línea, la resistencia se morfa toda la caída de tensión y no tiene que hacer no tiene que morfarse toda la corriente para que caiga la tensión. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Si no me entendieron, se queda con lo primero que dije. Va porque el fabricante lo pide. Eso sí se entiende, ¿no? En la anterior diapositiva, Sí, sí. profe, había un coso abajo que era como un platillo. Esto es el cristal. 11,0592 MHz. Es el Mira, esa es cristal de la este micro. tecnología. Sí, se simboliza un montón de formas. Esta es una en 3D bonita. ¿Sí? Muchas veces los vas a ver o así. Ves que es más o menos lo mismo, un cilindrito con Sí. dos cosas. Y acá lo mismo, pero sin pintar. Y creo que hay uno, si lo busco, que está pintadito de gris. Y por ahí conseguimos uno de rojo. Pero ese es jodido ya. Más complicado. ¿Entendiste, Sí. Fran? Bien.
Acá lo tenés de vuelta. Bien. SPI. ¿Cómo venimos de tiempo? Ya me morfé la hora. Bien. SPI. Es otro protocolo muy parecido al I²C, pero este sí es full duplex. Bueno, estas son velocidades, no importa. Full duplex. Acá tengo, no 2, tengo 4 pines. En realidad son 3, ¿sí? Y el cuarto es mentiroso. Ahora vemos por qué es mentiroso. Tengo 3 pines. El SCLK, que es el Serial Clock de vuelta. El MOSI, que es Master Output Slave Input, ¿sí? Master Output, o sea, Master Salida, Slave Input, esclavo, entrada. Y el MISO, Master Input, Slave Output. Master Input, maestro salida, entrada, perdón, Slave Output, esclavo salida. ¿Se entiende? De vuelta, es un protocolo maestro-esclavo, en donde hay un único maestro y yo comparto toda la línea con esclavos. ¿Sí? Y le digo, trabajen. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo en el SCLK, pongo el clock, taca, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿sí? Y después en el MOSI MISO, si yo tengo que darle información al esclavo, ¿se la doy por cuál? ¿Por el MOSI o por el MISO? Soy el maestro. Por el MOSI. Por el MOSI. Por el MOSI sale la información al esclavo y por el MISO viene la información del esclavo. ¿Bien? Ok. Pero para, profe, me están mintiendo, porque ahora no estoy mandando ninguna address, ¿sí? Y estos dos que están acá también pueden estar mandando mi información. Y yo te digo no, porque no es que estoy mandando una address. Lo que tengo acá es este SS, ¿sí? Que no tiene nada que ver con los alemanes. ¿Sí? Esta SS que está acá, lo que hace es no me acuerdo la traducción, pero también se lo conoce como CS, que es Chip Select. Entonces, estoy eligiendo o este chip, o este chip, o este chip. Solamente uno de estos puede estar en 0, son activos bajos, ¿no? Solamente uno de estos puede estar en 0 al mismo tiempo. Si hay 2 en 0, hay choque de datos y no se van a entender. Entonces, o estoy hablando con este, o estoy hablando con este, o estoy hablando con este, pero solo uno a la vez. ¿Se entiende? Sí. Este sí es full duplex, porque tengo ida y vuelta al mismo tiempo, pero de a uno. No puedo estar hablando con 2 full duplex. Sí, no sé si Nico o Sebastián iban a preguntar algo. No, ni idea. No, yo no, profe. Bien. Bueno, acá tienen las definiciones, cómo se manejan. Bueno, sí. Ahora que dijiste CS, lo estoy manejando por CS solo, por Chip Select. Sí, si vos tenés uno solo, así que es lo mismo, que ese pin no hace falta que lo conectes al micro, sino que lo podrías poner a masa de una y listo. Pero el tema es que labora con CS y DS. Sí, no me acuerdo. El que te canta la posta es la hoja de datos. Te vas a la hoja de datos, al sector de comunicación, y ahí te va a decir cómo tiene que estar cada uno de esos para que vos puedas hablar bien con el display. Ahí Ahí te cantará. me hizo mandar a Sí. 5 volt el reset. Y sí, debe ser activo bajo. Y después el CS y el DS lo manejaba la librería. Listo. Para la declaración. Lo maneja la librería, ya está el problema de la librería. Seguramente, esperemos, el chino, indio o lo que sea que haya escrito la librería, lo hizo bien. Si no anda, ahí es donde tenemos problemas. Ahora después te muestro bien. Bien. Bueno, cómo funciona internamente. Bien. Y muy por arriba les voy a mostrar el CAN. El CAN es un protocolo que apareció en industria. ¿Sí? Es un protocolo que tiene mucha robustez respecto al ruido. ¿Sí? Son de vuelta dos cables nada más, que se banca niveles de ruido horribles, o sea, niveles de ruido que ninguno de los otros protocolos se bancaría, el CAN anda.
Es un protocolo muy robusto para ambientes muy ruidosos, ¿sí? Obviamente eso conlleva un gasto, ¿sí? No podemos mandar, paquetes gigantescos o muchísima información toda de un saque. No, tenemos que mandarlo de a poquito porque nuestro protocolo es muy bueno contra el ruido, pero se banca a menores anchos de banda. Básicamente, bueno, la evolución del protocolo lo llevó a que ahora se usen los autos. Vieron todas las computadoras de los autos, los displays, hoy en día hasta el aire de la rueda tiene una computadora. Usan CAN, usan CAN bus, se llama así. CAN de Controller Area Network, bus de US. Si ustedes van con un escáner de auto y lo enchufan a la computadora, lo que está hablando ese escáner es CAN. Bien, bueno. ¿Cómo se usa de vuelta? En este caso no es un maestro esclavo, sino que son todos dueños del bus, ¿sí? Pero la idea es que el bus esté libre la mayor cantidad de tiempo, o sea, que el bus no esté ocupado. Entonces, no se manda información a no ser que sea absolutamente necesario. Entonces, cuando se manda información, primero se tira a todo el bus diciéndole, che, quiero hablar. Si nadie contesta en contra, el tipo puede hablar y manda la información. Y en esa información lo que manda es el address diciendo a quién va esta información. Entonces, el responsable recibe la información y todos los demás hacen oídos sordos. Bueno, acá dejo un montón de información del CAN, pero bueno, esto es lo que yo les decía de la computadora del auto, cómo se arma la trama. Obviamente todo esto, ustedes si tienen... Ninguno de ustedes me está diciendo de leer la computadora de un auto. Y si alguno me hubiese dicho, yo le hubiese dicho que salgan corriendo. Un compañero en la facultad mía trató de hacerlo. Nunca logró hacer nada. Sí, perdón, Valen. No, que cómo había salido. No logró hacer nada. Se volvió loco y no pudo hacer nada. Ven lo que yo les digo, son dos. ¿Cómo? Imposible, a menos que labures allá y tengas, no sé. El tema no es únicamente, o sea, hablar CAN lo habló. Él se logró comunicar entre dos dispositivos CAN. Lo que no logró hacer es hablar con la computadora del auto. ¿Por qué? Porque además del CAN, después tenés que conocer las direcciones de todo lo que está en el auto. Y eso es propiedad de la marca. No te lo dan acceso a vos. Imagínate, me estás fabricando un escáner, flaco, me estás robando el negocio. Y nada más que salió, o sea, por una cuestión de seguridad. Porque si no me meto en el auto y te puedo andar toqueteando el auto desde la computadora. Seguridad. Sí, también. Un ladrón podría venir con su escáner, enchufar, apagar la alarma, prender el auto, hacer todo. Seguridad es la excusa, ¿no? La excusa de la empresa. La excusa de la empresa, seguridad. Bien. Bueno, en el caso de los autos hay dos CAN. Hay uno de baja y uno de alta prioridad, o sea, son 4 cables, o por lo menos eso fue cuando a mí me lo enseñaron en su momento. Bueno, un poquito de todo. Listo. Acá termina la idea de protocolo serie, ¿sí? Y ya que estaba, quería mostrarles un poco esto. O sea, a mí lo que me interesa es que se vayan metiendo en esto, que el micro no es únicamente, suma. No, tiene todo esto dando vuelta. Y si agarramos un Intel, va a ser un infierno seguramente. Y casualmente, esto es un diagrama en bloques del micro, no de un proyecto. Esto es un diagrama en bloques del micro, es lo que yo les decía. ¿Ven? Las flechitas se marcan en qué sentido va la información. Y en el caso, por ejemplo, estos que están acá, estas flechas gordas, son bases. ¿Qué me refiero con bases? Cada una de esas flechas gordas son 8 líneas finas. Son 8 de estas. Como para decir, bueno, yo me comunico, tengo un bus de 8, o de 8, de 16, de 32, de lo que sea el micro. Bien, acá por ejemplo tienen este anillo, este bus de información que está todo alrededor. ¿Se entendió? ¿Preguntas, dudas, consultas? No, ¿Chistes? Ahora no. ¿No? Falta de chistes. Bien, bueno, si ya estamos, entonces los libero. Y me quedo con los que quieran charlar del proyecto, de consultas de lo que están haciendo, de lo que quieran, no hay problema.